Queríamos dar paso a primeira mesa, que está moderada por unha compañeira da Federación, Leticia Vila, vai a ser encargada de moderar esta mesa. Bos días a todos e a todas. É un placer para min estar aquí convosco e poder moderar, ter o placer de moderar esta mesa. Vou continuar o meu discurso en castelán, ao igual que Luciano, por respeto ás nosas dúas poñentes que son de fora de Galicia. Y, bueno, en esta primera mesa vamos a hablar de los modelos de atención al daño cerebral en España y vamos a contar con la participación de dos profesionales, dos mujeres que tienen una gran experiencia en el ámbito del daño cerebral adquirido y que también tienen grandes conocimientos en el tema. En primer lugar, os quiero presentar a mi derecha a Alba Aza Hernández. Ella es profesora, ayudante, doctora en la Universidad de Salamanca. Es graduada en Psicología con formación de posgrado en Psicología General Sanitaria y Neuropsicología. Realizó su tesis doctoral sobre la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y es autora y coautora de numerosos estudios y publicaciones científicas, de entre las que quiero destacar el estudio realizado sobre los modelos de atención al daño cerebral en España, promovido por FEDACE, y sobre el que versará su intervención. Para ponernos en contexto, en España no contamos con un modelo de atención homogéneo para todo el territorio. A pesar de que la atención sanitaria es de gran calidad en la fase aguda, en esa fase donde la vida de la persona con daño cerebral está más comprometida, en las fases posteriores, en la fase subaguda y en la fase crónica, la atención a la persona con daño cerebral y la atención a su familia es muy diferente en función de la parte del territorio en el que nos encontremos. Y de esto es de lo que nos va a hablar más pormenorizadamente Alba. No os quiero hacer más spoilers, así que os dejo con su intervención. Bueno, yo me voy a poner de pie porque así es como que me siento más a gusto hablando, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que no es la primera vez que tengo el honor de estar aquí en Galicia, ¿no?, compartiendo estas jornadas o similares, y bueno, siempre es un placer volver porque nos sentimos como en casa, y ese agradecimiento se traslada también a todos mis compañeros y al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, que es donde vengo, ¿no? Desde este instituto, desde el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, tradicionalmente se ha dedicado al estudio de otro tipo de discapacidades, entre las que destaca la discapacidad intelectual. Pero es verdad que hace unos años surgió, ¿no?, este proyecto de comenzar un poco a investigar o a ver sobre el tema de daño cerebral adquirido, ¿no? Y es cuando comenzamos esta andanza. Y en esta andanza hemos estado siempre acompañados, la verdad, por FEDACE, y la verdad que esto ha sido un placer poder investigar sobre esto, contando con su ayuda y hacer y encontrar cosas muy interesantes. Una de estas cosas se planteó en 2019 y fue un proyecto que nos trasladaron que tenía que ver con el estudio de los modelos de atención que había al daño cerebral adquirido en todo el territorio español. La verdad que nos pareció un estudio súper interesante y también un reto muy importante, ¿no?, porque a nivel metodológico nosotros nos planteábamos que era difícil poder sacar toda esta información y recoger la misma información de las distintas comunidades autónomas con todas las diferencias que luego vimos que había, pero que a priori también sabíamos que existían, ¿no? Esta línea, digamos, el estudio desde FEDACE surgió un poco en una línea estratégica que tenían para colaboración con centros universitarios, ¿no? Y por eso fue por lo que, digamos, contactaron con nosotros, para contextualizar un poco de dónde surge el estudio. ¿Y qué objetivos tenía? Bueno, pues los objetivos que se plantearon con este estudio pues eran analizar los modelos que existían, pero era un paso más allá, no solamente ver lo que existía, sino también que eso nos sirviera para promover aquellos territorios en los que efectivamente el modelo, por así decirlo, estaba más estructurado o estaba más avanzado, sirvieran de ejemplo o sirvieran de pautas para que otras comunidades en las que eso no pasaba o estaba mucho menos estructurado, pues tuvieran una idea de cómo hacerlo, ¿vale? Este tipo de estudio, aparte de la complejidad que tiene, una cosa mala, y en ese sentido quiero que
perdonéis que se hizo en 2019 y claro, nos da una fotografía en 2019. Posiblemente ahora, si vosotros veis cosas de Galicia, que es el ejemplo que tenéis más cerca, diréis, bueno, es que ahora esto sí que hemos mejorado, y eso es bueno porque significa que es algo totalmente dinámico y vamos mejorando con el tiempo. De hecho, estamos aquí presentando precisamente un plan de atención integrado, ¿no? Entonces, al final es una fotografía que es dinámica y que, como digo, es de ese momento temporal. Pero sí que nos sirve para darnos cuenta de una idea de lo diferentes que son los territorios, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo? Como os decía, era complejo recabar la información, entonces lo que nos planteamos fue hacer entrevistas con los distintos agentes implicados en todas las comunidades autónomas. Entonces contactábamos con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Servicios Sociales y también con representantes del movimiento asociativo. En las comunidades en las que había federación, solía colaborar la federación, en las que no lo había, pues alguna de las entidades que tuviera, digamos, más importancia en la zona. Las entrevistas las hicimos siempre 2 personas de manera conjunta con el objetivo de homogeneizar los criterios y si bien es cierto que en primer lugar fueron presenciales, hicimos, digamos, como un piloto de prueba de ver, vale, vamos a probar en algunas comunidades a ver cómo funciona esto y luego ya nos replanteamos cómo hacemos el resto, ¿no? Entonces, estos pilotos fueron en 3 comunidades y fueron presenciales, pero después las situaciones que todos sabemos, fijaros que os he dicho 2019, nos obligaron a que todo el resto del estudio continuara de manera online. Afortunadamente, todos hemos aprendido a raíz de la pandemia que tenemos un montón de sistemas para salir de estas situaciones y la verdad que en ese sentido no hubo ningún problema. Nos planteamos hacer una serie de preguntas que si bien no fueran muy cerradas, fueran lo suficientemente cerradas como para asegurarnos que la información que teníamos de un sitio y otro era más o menos la misma y le íbamos a poder comparar para luego realmente ver la situación. Entonces, hicieron preguntas de la fase más aguda, preguntas de la fase más subaguda, preguntas de la fase crónica y una serie de preguntas generales que tenían que ver con la atención al daño cerebral adquirido infantil, que finalmente de ahí casi no se sacó información porque justo cuando lo hacíamos acababa de salir un informe precisamente muy similar, solamente específico para niños en todo el territorio, que también es de 2019-2020, que os animo a consultar si tenéis interés sobre el tema porque es bastante interesante. Y sí unas preguntas generales, pues más sobre si existía un modelo, si digamos había algún colectivo que quedaba más marginado, tal, un poco el tema privado. Esas eran las preguntas más generales. De todas formas, ahora las vamos a ver un poco. Como veis, la fase aguda hacía alusión, pues, al código diagnóstico, a cómo se trataba en esas primeras horas a la persona desde el ámbito más sanitario. Como os imaginaréis, unas preguntas u otras se hacían a cada una de las personas implicadas, a cada uno de los 3 entrevistados por cada comunidad, en función de el ámbito o de lo que estuviéramos tratando. Evidentemente, estas primeras preguntas pues, iban para la parte sanitaria, ¿no? Los profesionales que había, las unidades de ictus que había y cómo era esta atención en las primeras horas o en los primeros días. Después se pasaba ya, avanzaba cómo la persona se movía dentro del ámbito hospitalario, cómo era el proceso de alta y una cosa sobre la que hicimos mucho hincapié, mucho esfuerzo, que es cómo se rehabilitaba después. Cómo se rehabilitaba en las primeras horas y cómo se rehabilitaba tras el alta. Qué profesionales había implicados, qué recursos había, cómo se comunicaban, era una cosa que nos importaba mucho, cómo pasaba la persona, que es una cosa que seguro que trataréis luego en ese plan integrado, ¿no? Cómo se comunicaba una persona de un sistema a otro. Aquí había una serie de preguntas y una diferenciación que quiero que, si la veis, quiero que nos perdonéis, porque a nosotras no nos gustaba nada, hablo en plural porque casi todo el estudio lo hicimos una compañera y yo, y era hablar de reversible, irreversible o recuperable, rehabilitable, decirlo como queráis. Era una cosa que nosotras detestábamos profundamente, hacer esa alusión, porque nos parecía sumamente discriminatoria, pero era una cosa que de una forma u otra, en todas las comunidades,
más o menos, de manera más explícita o más implícita, ¿no? Pero se hacía. De hecho, en la Comunidad de Madrid como tal, en la normativa lo llaman así, está publicado así, atención al daño cerebral rehabilitable, como tal. Entonces, bueno, como veis, no es una cosa que nos puede decir, wow, ¿qué estamos diciendo? Estamos como condenando al no rehabilitable a que no reciba casi nada de rehabilitación, ¿no? Pero de una forma u otra se hacía así, entonces siempre remarcamos coger esto con todas las pinzas posibles del mundo, pero era una manera de diferenciar una atención más intensiva de una atención más intensiva en esta fase de rehabilitación cuando ya se había dado el alta, ¿vale? Como os decía, luego había una serie de preguntas de la fase crónica, un poco también la comunicación y la atención que se daba en esta fase, y esta serie de preguntas más generales. Paso esto muy rápido porque, como vamos a ver en los resultados, pues ya vais a ver un poco, digamos, lo que se preguntaba. Vale. He destacado, era un poco difícil transmitir tanta información en así poco tiempo y que no fuera sumamente pesado, pero he destacado como las preguntas que me parecían más relevantes de las que se hicieron o de las que nos pueden dar más información sobre estas diferencias, ¿no? Lo primero que nos interesaba era ver si existía este código que ya ha mencionado previamente, ¿no? Y de hecho se vio que en ese momento, como digo, solamente se hacía alusión en la Comunidad Valenciana a la existencia de este código diagnóstico. De hecho, cuando lo preguntábamos, había algunos profesionales sanitarios en algunas comunidades que nos miraban con cara de póker como diciendo, ¿está diciendo un código que identifica a todas las personas? ¿Para qué sirve esto? Como que veían... No tenían todo el mundo, que sepamos, ¿no? Que no todo el mundo ve la necesidad en este ámbito igual de la existencia de este código, y a nosotros nos parecía muy importante remarcarlo. Pues sí, claro, hay que seguir diagnosticando si es un ictus, si es un traumatismo, si es evidentemente, ¿no? Pero la existencia de un código que los unifique nos va a dar una serie de información que es muy relevante para luego otras cuestiones, ¿no? Entonces, como decía, solamente se mencionaba en la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana en ese momento era la única que tenía un plan estratégico publicado, pero publicado, aplicado, más complicado. Ahí. Entonces, ese paso que decíamos de lo que he publicado a lo que hay aplicado es muy difícil, y este es el claro ejemplo de que no siempre se llegaba a hacer, ¿no? En cuanto a las unidades de ictus, es verdad que en todas las comunidades, excepto en Ceuta y Melilla, que no es comunidad, pero como ciudad autónoma, existían. Ahora bien, había comunidades en las que era sumamente complejo, porque, claro, la existencia de 3 unidades de ictus en Castilla y León, con la amplitud de territorio que es, pues era sumamente complejo de comunicación, ¿no? Entonces, es verdad que si bien no existían unidades de ictus, al final sí que había bastantes equipos de ictus o había un servicio de teleictus que comunicaba, pero como digo, con más o menos dificultades, sobre todo en las provincias que eran más grandes o en las provincias igual, por ejemplo, que tienen más complejidad geográfica, puede ser igual el caso de, aquí supongo de tema carreteras en Galicia y tal, pues hay algunas zonas que pueden ser supongo más conflictivas, ¿no? Pues esto sí que daba algún que otro problema. Este dato tiene que ver con las unidades de ictus que había calculadas por millón de habitantes en cada comunidad autónoma. Pero es un dato que tenemos que coger con pinzas, porque pensar que son unidades de ictus. No fuimos capaces de obtener el dato en todas las comunidades de camas, ¿vale? Camas sería lo interesante, porque claro, igual hay una unidad de ictus que tiene 50 camas, no es el caso en ninguna creo, pero que tiene muchas, y hay otras que tiene 5 solamente, ¿no? Entonces, es un dato también para cogerlo un poco con pinzas. Lo que os decía, red de teleictus se dispone en casi todas las comunidades autónomas, y si bien en las que no se disponía como tal, tener en cuenta que nosotros recogíamos información de entrevistas, que conseguimos entrevistarnos en casi todas las comunidades autónomas, pero hubo en algunas en las que determinadas consejerías no fue posible, muy poquitas, es verdad, que la respuesta fue buenísima. Aquí en el caso de Galicia sí que pudimos entrevistarnos con todos, pero en algunas comunidades no quisieron por diversos motivos, y también sacábamos información de todos los documentos que había publicados, pero con esto pasaba que muchas veces el hospital decía, no, es que nosotros tenemos un sistema de funcionamiento que igual lo tenemos publicado de manera informal, pero no vamos a daros esa información, no vamos a daros ese documento. Entonces, eso dificultaba también un poco extraer la información.
Entonces, quiero decir con esto que igual algún dato, como el teleictus, sí que se hacía, pero no se hacía de esta manera, no estaba publicado, no tuvimos el acceso a ello. Vale, en el caso de traumatismos craneoencefálicos, por diferencia de otras etiologías, pues el recorrido solía ser pues, unidades de neurocirugía o similares, ¿no? Porque no hay como en el ictus estas unidades especializadas. Y normativa reguladora, es verdad que la mayoría de comunidades autónomas tenían plan de ictus, pero no siempre estaba actualizado. De hecho, estaba bastante desactualizado en la mayoría de ellas. Y algunas muy puntuales tenían este plan de ictus específico para otras etiologías como traumatismo, que era el caso de Cataluña y de Navarra, ¿vale? ¿Cómo era la atención en este primer momento? Ya pasamos estas primeras horas críticas, este momento de salvar la vida. Pues la rehabilitación empezaba muchas veces en estas primeras horas, pero lo que sucedía es que en estos primeros momentos pues, solía estar bastante limitada al área de fisioterapia fundamentalmente, bien sea en la cama o en los hospitales si disponían de gimnasio. En este primer momento era poco frecuente encontrar otro tipo de rehabilitación y lo vemos aquí bastante claro, yo creo mejor, como es el caso de la rehabilitación neuropsicológica. Es verdad que es un tema bastante controvertido, sé decir como neuropsicóloga en qué momento se ha de iniciar, pero es cierto que aunque sea un momento muy temprano ya hay determinadas cuestiones, aunque todavía el daño como a nivel cerebral no esté lo más estable posible, pero sí que es verdad que se pueden ir haciendo pequeñas cuestiones desde momentos bastante tempranos, no desde inmediato, pero momentos bastante tempranos. Pero esta rehabilitación neuropsicológica estaba no en demasiadas comunidades autónomas. Lo que sí que estaba en todas era fisioterapia, en algunas más se incorporaba logopedia, en algunas más se incorporaba esta terapia ocupacional, por así decirlo, y en muy poquitas, como les digo, había las 4 áreas que hemos considerado. Esto es, hasta el momento la persona está en este momento que está en este ingreso hospitalario, por así decirlo. ¿Y qué pasa en ese momento, digamos, en el que a la persona le dicen, bueno, tienes que irte a tu casa o tenemos que buscar un recurso si no puedes volver a tu casa? ¿Qué pasaba en este momento? Bueno, aquí ya encontramos que la normativa que regulaba este cambio pues bueno, no estaba siempre disponible, ¿no? Que no había demasiada normativa escrita. Aquí vemos la famosa normativa que os comentaba sobre, ahora en el caso de Galicia, pues cambiará, como cambiaría este color, como decía. El famoso tema de Madrid, de reversible e irreversible, la estrategia de Valencia y también en Cantabria disponían de estrategia en este sentido, por destacar algunas de las que había. Luego también, por ejemplo, había otros casos como Navarra, que al ser una comunidad uniprovincial era la atención no estaba todo como plasmado por papel, por escrito, pero estaba como muy bien regulada, porque el hecho de ser uniprovincial y de conocerse todos que decían, lo hacía que lo tuvieran como no de manera oficial, pero sí bastante bien regulado. ¿Qué diferencias había o aquí cómo se diversifican los recursos en los distintos sitios? Pues bueno, se diferencia lo que es esta alta intensidad de esta baja intensidad, ¿vale? En la baja intensidad pues suelen ser hospitales de convalecencia o más centros de larga estancia, pero que muchas veces no son específicos, y en la parte de alta intensidad se suele diferenciar por lo que es más atención ambulatoria, atención en hospital de día o atención que requiere, digamos, un ingreso, pues en estos casos en los que la persona pues no tiene la posibilidad por la afectación que tiene de volver a casa. Cuando me esté pasando de tiempo me dices. Vale, intento entonces ir un poco rápido al final y mostraros unas conclusiones. Vale, aquí por el tema de... en casi todas las comunidades autónomas se abarcaban todas las áreas en este momento, mejor o peor. También debíamos de generalizar mucho hablando de comunidad, pero claro, igual había una provincia en la que sí que lo había y en otra que no, que esto también era bastante frecuente. Y esto es en las áreas, en las comunidades que están marcadas en las que sí que había rehabilitación neuropsicológica, por destacar, porque digamos es la que suele faltar. Las otras 3 sí que estaban contempladas en este momento. Atención ambulatoria la había en todos los casos, pero lo que más nos faltaba era la atención residencial especializada. Esto es lo que falta casi siempre. En estos recursos de media y larga estancia en los que se dé una rehabilitación y sean específicos para población con daño cerebral adquirido, porque aquí pasaba que en la mayoría de las comunidades autónomas acabábamos en otro tipo de recursos que no tenían nada que ver.
Aquí también nos merece la pena destacar la existencia de recursos a nivel estatal que sí que dan esta rehabilitación intensiva, aunque no suelen ser de demasiada duración y tienen criterios sumamente estrictos que hacen que la mayoría de las personas no pueden acceder a ellos, lo cual lo hace sumamente injusto, ¿no? Que depende del momento en el que estés en el lugar, recibas una atención u otra, pues lo hace, o de criterios que no son muy tal, recibas esa atención, ¿no? Además, la duración en la mayoría de esta rehabilitación, y sabemos por las publicaciones que hay sobre el tema, que el cerebro es capaz de conseguir esa rehabilitación incluso hasta 1 año y medio o 2, o incluso durante mucho tiempo es capaz de conseguir mejoras, pero me refiero a esa rehabilitación más importante, ¿no? Y sin embargo vemos que los recursos se extienden, estos recursos de alta intensidad, es raro que sobrepasen los 6 meses, incluso los 3 meses cuando son de ingreso, ¿vale? Entonces, claro, es un problema porque la persona pasa a la fase crónica en una fase que no es crónica. Pasa, digamos, a recibir una atención en estos servicios en una fase en la que todavía necesita rehabilitación, y esto pone en la tesitura de que muchas veces, pues igual desde el movimiento asociativo o desde los recursos de la parte social deben de dar rehabilitación, que no sería su función, porque es verdad que la función de estos servicios no sería tanto rehabilitar ya, sino como hacer intervenciones centradas en la persona, que aseguraran la autonomía, que aseguraran la calidad de vida, es decir, otros objetivos diferentes, ¿vale? Aquí tenéis un poco, perdón por pasarlo tan deprisa, pero es por llegar solamente a las conclusiones. Que muy pocas comunidades tenían esta atención pública en la fase crónica. Galicia, por ejemplo, sí que era una de ellas que tenía plazas concertadas, ¿vale? Al final, en otras comunidades, pues la persona percibía una prestación y sí que solía haber, pero no en todos los casos, asociaciones o desde el movimiento asociativo determinados recursos a los que la persona podía recibir atención. Pero a veces estaba como muy disgregado, recibo esta atención neuropsicológica en un sitio, está en otro, entonces no se daba esta atención tan unificada, ¿vale? Entonces eran poquitas las comunidades autónomas que lo tenían y menos aún las que tenían plazas concertadas de residencia. Aquí en Galicia solamente tenéis, por ejemplo, en una de las provincias, pero no en todas. Vale, aquí había traído la información que teníamos del modelo, pero esto lo voy a pasar porque van a hablar mucho sobre ello y, como decía, ahora estáis más actualizados. Entonces voy a pasar un poco a reformular unas conclusiones muy breves sobre lo que obtuvimos a nivel general de toda España. Comparamos un poco lo último que había publicado sobre el Inserso, aunque Ana, que me corrija, creo que estuvieron trabajando sobre la publicación de una actualización de estos criterios de atención al daño cerebral, que no sé si está o todavía no está. Creo que… Ah, sí. Ah, vale, pues no tenía… poco, ¿vale? La idea que tenía yo era esta última publicación que había, pero bueno, los criterios de cómo debería ser y cómo eras un poco. Continuidad y coordinación a nivel asistencial, pues era muy difícil, sobre todo cuando pasábamos de una consejería a otra, del paso de sanidad a servicios sociales. Esta coordinación, la persona muchas veces quedaba un periodo de tiempo en el que no se le daba atención porque estaba esperando el reconocimiento de la dependencia y tal. Es decir, había ahí un vacío, un escalón, digamos, bastante profundo de salvar en general en casi todas las comunidades. Los objetivos de rehabilitar, de salvar la vida en un primer momento estaban cumplidos de sobra, pero es verdad que luego esos objetivos de centrarnos más en la calidad de vida o en esa rehabilitación, pues más difícil. Además, no había atención al familiar. Nos interesó mucho preguntar también si se daba atención al familiar, y si bien es cierto que algunas asociaciones tenían puntos de información en los hospitales, la formación y la atención a las familias, que es una cosa que han comentado antes y que supongo que eso se habrá solucionado aquí en este caso, pero hablando en general es una cosa, era bastante deficitario. También el trabajo interdisciplinar. Faltaba el neuropsicólogo, como hemos ido destacando en bastantes momentos, y sobre todo no es que estén todos los profesionales, es que estén coordinados, porque si una persona recibe atención neuropsicológica en un sitio y atención de fisio en otro y terapia ocupacional en otro, esas personas no se comunican, pues al final suponía un problema, ¿vale? Necesitábamos crear recorridos
varios recorridos para la persona, pero que a la vez fueran flexibles para que se ajustaran a la individualidad de cada persona. Es decir, que tengamos un recorrido, una manera de atender, no significa que sea rígido, sino que debe de haber diferentes y deben de ser flexibles. Y bueno, simplemente las últimas será pues que al final estamos hablando de un derecho que, como decíamos antes, no debe depender la atención que recibes del código postal en el que vives, que es un derecho universal para todas estas personas y sus familias. Y que, bueno, pues con esto pretendíamos un poco aportar nuestro granito de arena para ver cuál era la situación y para intentar mejorarla, como estamos haciendo, yo creo, hoy aquí en estas jornadas. Así que nada, muchísimas gracias. Dejamos siempre nuestros correos por si, bueno, en algún momento necesitáis alguna cosa, alguien o lo que sea, y eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba, por tu intervención. Creo que a pesar del tiempo limitado ha sido una presentación muy clara, muy sintética. Y bueno, yo sé que muchos de los aquí presentes estáis deseando hacerle preguntas, yo también. Pero vamos, para no romper la dinámica de la jornada, vamos a dejar las preguntas para el final. Y sin mucha más dilación, os voy a presentar a Ana Cabelluscano, que está a mi izquierda. Muchos y muchas de vosotras ya la conoceréis porque es una cara muy conocida dentro del daño cerebral adquirido a nivel estatal. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es presidenta de ADACE Castilla-La Mancha, secretaria general del CERMI de Castilla-La Mancha, directora general de la Fundación Tutelar de Daño Cerebral, también de esta misma comunidad autónoma, y desde junio de este año es presidenta de FEDACE. Por si fuera poco todo esto, lleva más de 30 años trabajando con colectivos de personas con especial dificultad, como población reclusa, menores en riesgo y personas con discapacidad. Y Ana nos va a exponer y justificar el por qué se hace necesaria tener una estrategia nacional de atención al daño cerebral en España, tal y como llevamos reivindicando desde el colectivo de daño cerebral adquirido, desde el movimiento asociativo del daño cerebral adquirido en Galicia a través de FEDACE. Y os dejo con su intervención. ¿Me das lo de pasar? ¿Desde aquí llegará? Pues no lo sé. Sí, bueno, voy a intentar que llegue desde aquí porque tengo algunos datos y si tengo que sujetar el micrófono, el papel, pasarlo, esto va a ser un desastre. Bueno, buenos días, encantadísima de estar aquí, de acompañaros en estas jornadas y de estar en esta maravillosa ciudad que la verdad es que he venido varias veces y siempre me ha encantado. Quiero dar las gracias a la Federación, a FEDACE, por invitarme, por permitirme estar aquí para completar un poquito todo el trabajo de la universidad, de Alba y de su compañera. Quiero dar las gracias, claro, a Luciano, a Begoña y a toda su junta directiva. Y también quiero darle las gracias al consejero por estar aquí acompañándonos, porque yo creo que la aportación política y la aportación de las administraciones es muy importante. Agradecerle que hayan puesto en marcha este plan de atención al daño cerebral tan necesario y también felicitarte por contar con esta gente tan maravillosa que puede aportar muchísimo, ¿no?, a todo ese trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a intentar trasladar lo que ha comentado Alba en un trabajo que se hizo, la verdad es que bastante riguroso, trasladarlo un poco a la realidad del día a día de las personas que tienen daño cerebral y de sus familias, con algunos ejemplos con los cuales yo creo que va a quedar muy patente esa necesidad, ¿no?, esa necesidad de apoyo. A ver. Sí, señor. Bueno, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Pues lo que voy a hacer es ver un poquito la evolución de la atención al daño cerebral, la problemática que tiene cada una de las personas con daño cerebral a la hora de ser atendidos y de su rehabilitación y la necesidad de una estrategia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con ejemplos, lo que os he comentado. Bueno, pues vamos a empezar con el primer ejemplo, no me voy a dilatar más, que es Jesús, ¿vale? Es un Jesús, tiene problemas conductuales. Tuvo un accidente de tráfico en Valencia, además en el año 2001. Estamos hablando de una persona que ha tenido el accidente hace 21 años, ¿vale? O sea, hace mucho tiempo, cuando casi no había nada. De Valencia, una vez que está estabilizado, lo derivan a Toledo, que es de donde es. Eso sí, los ejemplos son de Castilla-La Mancha, porque es donde yo me muevo mejor, pero ya veréis que también en las diferentes provincias tampoco se hace igual. O sea, esto ya no es de comunidades autónomas. Es una persona que está en estado de coma, con un despertar muy agitado,
y muy agresivo. Está en la UCI en primer lugar y luego pasa a planta de neurología. Todos estos sitios, por supuesto, sin ningún tipo de rehabilitación de nada. O sea, no hay estimulación temprana durante el coma ni nada por el estilo. Le dan el alta y lo mandan para casa. Cuando tiene el accidente tiene 34 años y al darle el alta es usuario de silla de ruedas, tiene problemas de conducta, muchísima agresividad, disfagia, problemas de comunicación y bueno, pues le dan el alta y entramos en la fase subaguda, que ellos lo han distinguido muy bien, su fase aguda, fase subaguda, y nosotros le llamamos fase de secuelas, pero aquí para hacerlo todo igual le hemos puesto fase crónica también. Yo le llamo fase de secuelas, sé que no es normal. Bueno, no le admiten en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos problemas de conducta. Entonces va pasando por diferentes sitios que existían en aquel entonces. Y va pasando por esos sitios porque tiene una familia que trabaja en la administración, que es muy conocedora de todo de cómo se mueve todo esto, y entonces, bueno, pues le van llevando a sitios. Pero estamos hablando, es muy importante este dato, de que la familia es una familia que se mueve, es una familia que conoce y es una familia que no tiene ningún problema. Entonces, pasa por el Instituto Goodman, pasa por Aitameni, pasa por el CEADAC, en el CEADAC está un poquito más, pero igualmente le van echando elegantemente, o sea, en ningún momento le echan, pero sí elegantemente le sugieren a la familia que se lo vaya llevando, ¿no? Porque, bueno, pues en el CEADAC llega a agredir a una de las auxiliares, le dan un grado de discapacidad del 78% física y conductual. Realmente a él no le han derivado a ningún sitio, ha sido su familia la que ha ido llevándole, bueno, pues en esa búsqueda que muchos conoceréis, ¿no? Y que sabéis en vuestras carnes que suele ser cuando te dan el alta. Al final, bueno, pues le dan un alta final, acabamos ya la rehabilitación, no hay más, porque además él tampoco quiere, no colabora, es cierto. Al final es bastante independiente porque hace muchos viajes, porque bueno, él vive su vida, aunque tiene una medida de apoyo, que también es importante, una medida de apoyo económico que ahora está en revisión con el cambio de la ley. A él nadie les dice lo que hay que hacer, ellos van y vienen con sus problemas conductuales, es decir, todo lo que consiguió es por la familia. Este sería un ejemplo, ¿no?, de problema conductual que se daba en aquel entonces y que muchos conoceréis que se da ahora también. En ningún sitio los quieren y es uno además de los criterios que ha comentado Alba, ¿no? Si tú tienes problemas conductuales severos, hay muy pocos sitios donde puedas ir, ¿no?, a rehabilitarte. Y ahora tenemos otro chico que es Luis, que tiene problemas conductuales también, pero 20 años después. Este chico tuvo un accidente de tráfico, todos son accidentes de tráfico, he intentado unificar en ese sentido, en Albacete en 2020, es decir, hace 2 años. Tiene un alto grado de formación, tanto él como su familia, bastante recuperable, pero estuvo 60 días en coma. Ya sabéis lo que eso también puede suponer. Estuvo ingresado en el hospital de Albacete 1 mes y se le estabilizó y se le derivó a la Fundación Jiménez Díaz, donde estuvo 2 meses. Es un chico de 36 años. Tuvo una rehabilitación global de 18 meses, porque luego estuvo en la Fundación San José 4 meses y también es invitado a irse. No finaliza la rehabilitación. De hecho, durante los 2 últimos meses apenas hace nada. Y no es hasta el momento en que llega al CEADAC, el Centro de Rehabilitación del Inserso, que hay en Madrid, que es público, hasta que realmente empieza esa rehabilitación, con lo cual esto sí es una mejora, ¿no? Una mejora que hemos tenido de 20 años hasta aquí es la creación de este tipo de centros. ¿Qué pasa? Pues que hasta que llega al CEADAC esa familia está dando vueltas, ¿no? Es como un peregrinar en el desierto, hasta que ya por fin encuentra un recurso en el cual, bueno, pues le atienden, saben cómo trabajar con ellos. Con esto no quiero decir que todas las personas que tengan problemas conductuales van a encontrar el apoyo en el CEADAC, porque tampoco es cierto, ¿vale? Sabemos todos que tienen unos criterios de ingreso muy, muy importantes, pero bueno, el poquita rehabilitación que le habían dado antes habían permitido que ya sí entrase en el CEADAC. Allí estuvo 1 año, salió bastante rehabilitado, pero igualmente nadie le fue derivando, todo lo fue buscando esa persona con ayuda de las entidades, que también le fuimos informando de lo que tenía que hacer. Es decir, luego estuvo en Apanefa durante 1 mes, una vez que le dieron el alta al CEADAC, y al final sale con secuelas físicas, con una epilepsia sin control médico, con problemas de memoria inmediata, con problemas de atención, es decir, todo eso, aunque se intente rehabilitar, todos sabéis que al final la persona con daño cerebral en secuela o en crónico
sigue teniendo sus secuelas que no son trabajadas. Para poder entrar en el CEADAC fuimos nosotros los que le dijimos dónde tenía que ir. Es decir, nadie le informó de que existía ese recurso y que existía también el IEN en Guadalajara, que es un recurso muy parecido, pero que tiene muy poquitas camas. Allí no le admitieron. Es decir, aunque han pasado 20 años y por fin consiguió entrar en un recurso bastante adecuado, el proceso que tuvo que pasar la familia fue poco más o menos el mismo que la otra persona hace 20. Es decir, en ningún momento se le derivó ni se le informó de que existían estos recursos. Porque visualmente, Luis no parece que tenga daño cerebral. Visualmente es una persona que está bastante bien. Pero cognitivamente, pues lo que ya os he comentado, tiene bastantes problemas. Luego tenemos otro caso. Aquí vamos a ir casito por casito. Drina es rumana y a ella no le dieron ningún tipo de rehabilitación. Tuvo un accidente en Rumanía, que estaba visitando a la familia en 2019. Allí ingresó en el hospital de Rumanía y regresa a España en febrero de 2019 porque ella es ciudadana española. O sea, ya tiene la nacionalidad española, lleva aquí 17 años. Ingresa, nada más llegar, ingresa en el hospital por una cefalea y desorientación y entra en coma durante 14 días. Y le dan el alta cuando despierta, un despertar normal, esta no tuvo agitación de ningún tipo, y le dan el alta y la mandan para casa. Y desde el hospital, en vez de derivarla a un recurso de rehabilitación, le dicen que tiene que ir a rehabilitación privada, que ellos no tienen ese tipo de... ellos no pueden derivarla a ningún sitio. Con estos problemas que tienen aquí, ¿no? Problemas de visión, es usuaria de silla de ruedas, desorientación, problemas de memoria a largo plazo, un problema de trastorno adaptativo a la situación del daño cerebral y necesidad de ayudas en actividades de la vida diaria en instrumentales, básicamente. Ella conoce perfectamente el idioma, lleva 17 años aquí en España, está muy arraigada aquí y aunque los médicos le reconocen que necesita rehabilitación, porque lo reconocen, cuando la derivan a una rehabilitación privada, no la derivan a los diferentes sitios donde puede, en la zona nuestra, que sería el IEN o sería el CEADAC, donde puede recibir esa rehabilitación de nivel público. Quizá, bueno, pues porque la ven muy bien, no lo sé. La única rehabilitación que ha recibido ha sido en ADACE Castilla-La Mancha, que no es rehabilitación. Aquí entro a lo que ha dicho Alba. Nosotros somos una entidad que trabajamos con personas ya crónicas. Nosotros no tenemos capacidad para hacer una rehabilitación como se tiene que hacer en un hospital de rehabilitación. Entonces, Drina, bueno, pues se ha quedado sin su rehabilitación intensiva porque, como conoceréis, la privada es muy cara. Aquí en Galicia la verdad es que no sé a cuánto puede subir una rehabilitación privada, pero en Madrid, que es donde tenemos más datos, pueden ser entre 6 y 9.000 euros mensuales, ¿no? Una rehabilitación intensiva de este tipo. Yo no sé cuántas familias que no tengan un seguro, que haya sido un accidente de tráfico y lo pague el seguro de la compañía contraria, ¿quién se lo puede permitir, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Pedro, que también toca otro punto muy importante. Pedro tiene 60 años, tuvo un accidente de tráfico en Alcázar de San Juan y le ingresan en el hospital de Tomelloso, en UCI, y luego pasa a planta, también sin ningún tipo de rehabilitación. Esto ha pasado en el 2020. No le hacen rehabilitación hospitalaria y luego ya pasa al Hospital General Universitario de Ciudad Real, que la verdad es que es un muy buen hospital, aunque adolece de alguna carencia. Y le dan el alta en 12 días. Voy a pasar esta, que está repetida, me acabo de dar cuenta. No se le deriva a rehabilitación en ningún caso. Es una persona que tiene como secuelas problemas de aprendizaje, déficit de recuerdo a corto y largo plazo e incapacidad de interpretación de aspectos abstractos. Físicamente está estupendo, tiene un buen discurso a la hora de comunicarse, pero tiene muchos problemas que le han imposibilitado volver a su vida anterior. Y como os digo, en ningún momento le han rehabilitado, le han mandado ni a rehabilitación privada ni a rehabilitación pública. No tiene derivación. Aquí. ¿Qué pasa con Pedro? Pues que Pedro todas sus secuelas las mantiene y se le van agravando, porque si tú no trabajas ese tipo de cuestiones, eso va yendo hacia atrás. ¿Qué pasa con Pedro y qué pasa con los hospitales? Pues nosotros nos hemos preguntado muchas veces por qué no se da esa información, ¿no? ¿Por qué desde el hospital no se les da? Si no hablamos ya de información exhaustiva, no hace ninguna falta. Pero en los hospitales hay unas figuras, que son los trabajadores sociales, que son los que cuando a ti te van a dar el alta se supone que tienen que llevar a cabo esa acción de información.
Nos reunimos con ellas porque, claro, tampoco es bueno hablar sin conocimiento y, claro, tenían toda la razón del mundo. Nos comentaron en algunos hospitales que su función es trabajar y atender a aquellas personas que les deriva el médico, que dice, oye, tiene una situación social complicada y compleja, vamos a atenderle desde trabajo social, derivarle a algún sitio, mirarle algún recurso porque no van a poder hacer nada, o aquellas personas que por su propio pie conocen que está allí trabajo social y bajan a hablar con ellos. El resto de personas, imaginaros un hospital, pues es que no sé cuántas camas puede tener un hospital, pero bueno, vamos a poner 200 camas y 2 trabajadores sociales. Es que es inviable completamente. Entonces, entendimos desde la asociación, y lo hemos trasladado a la federación, que es muy necesaria que esa información, para que las personas cuando les den el alta no tengan que estar peregrinando a ver dónde está el mejor sitio para rehabilitarnos, o por lo menos el mejor sitio donde me informen, que a veces es simplemente saber dónde tengo que ir y saber quién tiene el teléfono de dónde tengo que ir a rehabilitarme. Entonces, esa es una función que se puede hacer desde los hospitales, que si vemos que los trabajadores sociales están muy saturados, pues que permitan a las entidades dar esa información dentro del propio hospital. En algunos sitios, y por eso digo que el Hospital de Ciudad Real en eso muy bien, vio el problema y allí tenemos nosotros un puesto de información para poder informar a la gente. Entonces, tenemos aquí estos 4 perfiles que os he trasladado. Perfecto, voy cuadrada. Con estos 4 ejemplos, que bueno, pues todos son atendidos, por supuesto, por nuestra entidad, pues lo que he dicho es lo que yo más conozco. Son 4 perfiles diferentes, con 4 necesidades diferentes, aunque hay uno que por sus problemas conductuales no ha podido tener esa rehabilitación que debería haber tenido, porque hay muchos problemas con plazas, ya sabéis, la patología dual, enfermedad mental, daño cerebral. Es una discusión eterna porque nadie quiere hacerse cargo de ellos. Ha variado poco de hace 20 años a ahora, pero sí es cierto que tenemos algunos recursos más. Según nuestros datos, es cierto que las personas con traumatismo craneoencefálico, tienen más atención de rehabilitación que las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. En nuestros datos, ya sabemos que nuestros datos son los nuestros, los de nuestra gente, ¿vale? ¿Por qué puede ser? Bueno, pues porque cuando entras con un traumatismo craneoencefálico entras por otra vía, según nos comentan las familias y nos comentan los usuarios, aunque yo eso no lo tengo muy claro, pero bueno, eso es lo que nos trasladan. Suelen tener secuelas más severas los traumatismos craneoencefálicos y suelen ser más jóvenes. Y uno de los criterios para entrar en los centros de rehabilitación intensiva tipo CEADAC, tipo IEN, es tener entre 18 y 45 años, aunque ahora hemos ampliado a 55. Una alegría. Entonces, claro, si eres joven, tienes más facilidad para que te acepten en algunos centros de rehabilitación, y si eres mayor, pues tienes más dificultad, ¿vale? Si no tienes una progresión de rehabilitación muy fuerte, y en algunos centros sí vas a utilizar todos los recursos del centro. Es decir, uno de los criterios de ingreso es que necesites todos los profesionales que hay en el centro. Si no necesitas 2, no entras, que eso también tiene su miga. Y como conclusión, pues como hemos visto, hay una disparidad de tratamientos, disparidad de derivaciones, de criterio de atención dentro de nuestra comunidad autónoma. Y en muchos casos, por desgracia, esto depende del profesional que te toque. Hay profesionales que están muy implicados, hay profesionales que te derivan, que te siguen, que te apoyan, pero hay profesionales que, bueno, pues ellos cumplen su trabajo, no es que lo hagan mal, al revés, la sanidad. Yo creo que se ha dicho antes, la sanidad salva vidas y las salva en las mejores condiciones posibles. O sea, eso es cierto. Y desde aquí un aplauso a la sanidad española, porque es verdad que eso funciona muy bien. Es a partir de que les dan el alta en el hospital cuando empiezan los problemas realmente, ¿no? Es decir, en la fase aguda, hospitalización perfecta. En la subaguda ya empezamos a tener unos cuantos problemas porque hay muy poquitas plazas, porque hay poco conocimiento de lo que existe. Y en tercer lugar, ya entramos en la fase crónica, donde ya hay, como ha dicho ella, casi nada. Gracias a las entidades del tercer sector, a las entidades asistenciales, que muchas veces se puede continuar con esa rehabilitación, que en muchos casos es muy aguda. O sea, nos llegan muy, muy agudos. Y luego también importante que, salvo en contadas ocasiones, no se tiene en cuenta a la familia.
Sí se le tiene en cuenta a nivel hospitalario para informarle, bueno, pues de la situación del paciente, de cómo está, qué va a pasar, se les informa, ahí no hay ningún problema, pero conforme vamos subiendo de categoría, como digo yo, es decir, llegamos a subaguda y llegamos a crónica, la atención a las familias va desapareciendo. Es decir, es verdad, es una atención centrada en la persona, pero centrada en la persona y su entorno, porque si no, al final no estamos logrando lo que realmente queremos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que lo suyo sería lo que estamos reivindicando, una estrategia que parta de la entrada en el hospital, continúe con ese alta y que ponga en marcha todos los elementos necesarios para que una persona pueda ser atendida hasta el final de sus días, porque no podemos olvidar nunca que el daño cerebral adquirido es una discapacidad y como tal es crónica. Es decir, esto va a ir desde que tiene el accidente hasta el final de sus días, mejorando. Por supuesto que sí, nadie dice que se va a quedar igual, no, va a mejorar, va a conseguir hacer muchas más cosas, pero ahí tenemos que poner toda la carne en el asador y meter dentro de esa estrategia que no sea exclusivamente sanitaria, porque consideramos que es un error. Esa estrategia tiene que ir unida, sanidad, bienestar social y las otras consejerías que tengan algo que ver. Tener en cuenta que cuando una persona tiene un accidente de tráfico con 20 años, va a necesitar muchas cosas, va a necesitar empleo, va a necesitar formación, va a necesitar un sitio donde vivir adecuado, que no sea una residencia de mayores, sino que sea adecuado para su edad. Es decir, que la estrategia debería ser muchísimo más amplia y, por supuesto, tener una memoria económica adecuada. Una estrategia sin memoria económica, al final se queda siempre en papel mojado. Y básicamente esto era lo que yo os quería contar, es decir, mostraros un poquito algunos ejemplos para que veáis la disparidad de derivaciones que hay, de criterios, de recursos, etcétera, y el por qué se hace tan necesario que en cuanto una persona tenga el accidente se pongan en marcha todos los mecanismos adecuados para que esa persona tenga el tratamiento mejor, ella, su familia, desde que empieza hasta que finaliza sus días, si así lo requiere y así lo quiere. No olvidemos nunca que siempre ellos tienen que decidir. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. Creo que ha sido muy gráfica, sobre todo a través de esos casos, y muy didáctica. Y sin mucha más dilación, vamos a abrir ahora un turno de preguntas para que le podáis preguntar a estas dos profesionales cualquier cosa que queráis comentar, que queráis preguntar, tanto aquí, los que estáis presencialmente, como los que estáis viéndonos desde casa. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, que levante la mano y se le pasará un micro. Hola, buenas tardes. Yo soy Jacobo Formigo, soy presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Física y Rehabilitación, parte de la elaboración de este PAI, entre otras tantas. Felicitar a las ponentes por el trabajo que han hecho y por el esfuerzo que llevan toda su vida luchando por la gente con daño cerebral adquirido, igual que los que estamos aquí, ¿no? Que nos dedicamos a eso, intentamos mejorar su calidad de vida, su participación social y su autonomía todos los días de nuestro trabajo diario, ¿no? Pero yo tenía una pregunta que me gustaría saber vuestra opinión, que tenéis más conocimiento, ¿no? Esto es la fotografía que tenemos, digamos, en el global de España, pero en esas autonomías que tenemos planes específicos, con sus cosas buenas, sus cosas malas, cada uno, por ejemplo, Navarra, que es un modelo de un hospital de referencia de fase subaguda dedicado a la neurorehabilitación, que es la fase que más nos compete a nosotros, ¿no? O Valencia, que tiene un modelo bastante diferente, tiene un plan integral en el que participa mucho centro concertado, mucho centro privado, no es tanto de asistencia pública, en el que nosotros percibimos, y es lo que nos relatan nuestros compañeros, que hay esa continuidad asistencial a veces al ser público-privada se ve truncada. En esas autonomías, ¿creéis que la situación es la misma o es diferente en relación a lo que habéis contado? Bueno, de Navarra puedo contar que la satisfacción de las personas que luego nosotros conocemos es bastante alta, porque el hilo conductor, que es lo que decíamos, no tiene casi cortes. Habiendo plazas, que siempre ya sabéis que ese es el problema, ¿no? Habiendo plazas,
ese hilo no se corta, ¿no? Porque es verdad que hay mucha unión, como decía Alba, sin estar escrito. Hay como un protocolo en toda la mente, ¿no? Tiene el accidente, va al hospital, luego de ahí va un centro de rehabilitación, que también puede ser de entidades del tercer sector, y luego ya entra a la asociación. Entonces ahí ya se trabajan todas las... Pues como tú dices, tendrá sus luces, sus sombras, pero en principio yo creo que Navarra, si no me equivoco, funciona bastante bien. Y en Valencia te voy a dar, ella lo podrá dar de una manera más estricta, y te voy a dar la percepción. Yo te voy a dar también una percepción de cuando he hablado con los profesionales de Valencia. Parece ser que a nivel sanitario está bastante bien cubierto todo el sistema. De hecho, es una comunidad autónoma que tiene unidades de ictus infantiles, cosa que no tiene casi ninguna. De hecho, nosotros en Castilla-La Mancha hemos derivado a algún chaval para allá. Pero luego decae cuando ya hablamos de la unión entre la parte sanitaria con la sociosanitaria. Ahí hay como un pequeño problema de continuidad. En eso también adolecen exactamente igual que el resto de las comunidades autónomas, porque es una estrategia muy, muy sanitaria, muchísimo. Y por eso digo yo que no es tan bueno que sea tan sanitaria. Ahí tiene que haber integrado todo el colectivo. O sea que sí es cierto que Navarra sí, pero Valencia habría que darle una vueltecilla, creo yo, en mi opinión. Sí, ese hay que darle un botón. ¿No? Vale. Estoy 100% con lo que comentaba Ana. En el caso de Valencia íbamos con las expectativas súper altas, porque habiendo leído la estrategia era como que nos parecía fantástico, ¿no? Y cuando fuimos allí y vimos cómo era en realidad, vimos que aparte de que había un trasfondo de problema a la hora de organizarse a nivel político, porque era una estrategia planteada como para todo, fase sanitaria y fase social, pero que había hecho solo la Consejería de Sanidad por su cuenta. Entonces, al haber, no por eso no incluía temas sociales, entonces era el típico ejemplo de que el papel estaba muy bien, pero que si no damos con los medios apropiados para aplicarlos, puede quedarse en que se aplica muy mal, con este tema de que había mucho dinero empleado de manera privada, pero no se llegaban a los mejores recursos. Entonces tienen ahí un problema de que estaba muy bien organizado a nivel teórico, por así decirlo, a nivel de eso, de papel, de estrategia, pero que han tenido muchos problemas para saberlo aplicar bien. Entonces, al final, a la práctica, era un sistema que tenía bastantes problemas, como otro que no tuviera estrategia, aunque tuvieran eso por escrito. No sé si alguien tiene alguna pregunta más en el streaming o por aquí. Pues yo, para finalizar, quiero lanzaros una pregunta a las dos y así ya concluimos. Y es que, bueno, teniendo en cuenta esto que hablamos, ¿no?, que existen pues 17 sistemas sanitarios y 17 sistemas sociales diferentes, y que ya existe alguna estrategia, pues como la de la Comunidad Valenciana o como ahora en Galicia a través del PAI, para dar atención al daño cerebral y estos procesos asistenciales integrados, yo os quiero lanzar un par de preguntas de qué consideráis vosotras que se debe tener en cuenta a la hora de elaborar esta estrategia a nivel nacional para asegurar la equidad y para cumplir o dar respuesta a las necesidades tan particulares que tiene cada comunidad autónoma. Y por otro lado, pues ¿cuál creéis que sería el mecanismo más adecuado para que esta estrategia nacional no se quede solamente en el papel, no se quede en una recomendación y que realmente se lleve a cabo y que... Madre mía. A ver, yo ya he dicho lo que creo que debe tener una estrategia, ¿no? O sea, que aquí participen todas las consejerías y todo el mundo aporte su granito de arena y, por supuesto, que tenga dinero añadido. O sea, aquí si no hay dinero, olvidémonos, por mucha buena voluntad que tengamos. Pero además yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que somos un país que tiene las competencias tanto de bienestar social como de sanidad, las tiene transferidas. Entonces, a nivel nacional, sería muy conveniente que se pudiese hacer una estrategia nacional que marque los puntos básicos, de manera que la discriminación entre diferentes comunidades autónomas no sea tal, pero luego, claro, siempre hay que dejarle el margen más grande a la comunidad autónoma, porque al final las competencias están transferidas. Entonces, luego cada comunidad autónoma trabajará en mejorar esa estrategia que ya está hecha, y que yo creo que si hay una estrategia nacional va a ser más sencillo que el resto de las comunidades, o sea, que las comunidades autónomas se cuelguen de ella partiendo de esa base. Pero claro, lo que tenemos que intentar es que todas las comunidades autónomas
hagan suya no solamente la nacional, sino lo que ellos pueden aportar y que sea más o menos igualitario, porque si no vamos a continuar como hasta ahora. Depende de donde hayas nacido, vas a tener, si tú naces en Navarra y tienes un daño cerebral, vas a tener tu protocolo y más o menos va a estar todo bien hecho. Y si estás en, ahora mismo no se me ocurre ninguno por no señalar, y si naces en otra, pues no, te dan el alta en el hospital, te vas para tu casa y lo más que te dicen es que tienes que adaptar el baño. Pues ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que es necesaria la estrategia nacional porque eso posibilitaría que yo creo que el resto se agarrase. Pero bueno, yo creo que las iniciativas como la de aquí de Galicia, la de Valencia, están abriendo también puertas. Entonces yo creo que eso es importante, hay que hacerlas muy bien, pero yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo por tener transferidas las competencias, hace que esto sea un país con 17 mini países en medio. Entonces, bueno, pues no sé, Alba, sí. Solamente añadir que yo, precisamente lo que decía Ana, que la diversidad territorial es una cosa que yo creo que es buena y que se debe seguir respetando, pero para mí la base está como en los criterios mínimos, es decir, disponer de unos criterios que como mínimo tengamos que tener esto o un abanico de hay que estas horas, esta duración, estos profesionales y estos mínimos se pudieran cumplir a nivel territorial. Entonces, en este sentido, sí que creo que en determinadas fases todavía falta algo de investigación, porque así como a nivel médico está muy claro, sobre todo en el ictus, y esto se hace súper bien. En los planes de ictus, casi todos, si tú lees uno, has leído prácticamente todos, ¿no? Porque tienen muy claro que a tantas horas, en tal minuto, de esta forma, hay que hacer esto. Pero claro, lo que pasa es que cuando avanza, no tenemos claro cuántas horas mínimas de rehabilitación, o sea, no hay como un criterio uniforme en aspectos de otro tipo de rehabilitación. Entonces, avanzar también a nivel, yo creo, científico, seguir teniendo claro estos criterios para luego crearlos, ¿no? Y unificarlos a nivel estatal y aplicarlos. Yo creo que es un poco también otra cosa sobre la que sí que sería necesario seguir trabajando. Creo que tenemos una pregunta más por el streaming, Carla. Di que, bueno, que vaya por delante que la atención debe estar en el hospital y en la atención primaria, pero si no las entidades deben de proporcionar esa atención y pregunta que si existe algún mapeo estatal de servicios. Desde la Federación Nacional tenemos un documento, una plataforma, no me salía la palabra, una plataforma que se llama el Inventario de Recursos. Entonces, entrando en www.fedace.org y yendo a Inventario de Recursos, ahí tienes un mapeo de los recursos que hay de atención al daño cerebral en toda España. No están todos, porque hay unos criterios de inclusión dentro de ese inventario, que dependiendo de si es residencia o si es centro de día o bueno, pues lo que sea, entrará en el o no. Esos criterios se hicieron en colaboración con el CEADAC, o sea, no son unos criterios que la Federación se ha inventado, sino que lo hicimos conjuntamente todos. Y bueno, pues es entrar allí, metes la comunidad autónoma o la población donde tú vives y allí ya te salen las entidades a las que le puedes ponerte en contacto. Así que sí. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Yo creo que podemos dar por finalizada esta mesa si no hay ninguna pregunta más. Y os doy paso a Carla. Vamos a entregar uns agasallos para as dúas poñentes. Bueno, son uns posavasos que fixeron en unha das asociacións de Fegadace, neste caso de CEA Ourense. Nada, vos.